rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te damos gracias, colocamos este tiempo en tus manos, Señor, y te pedimos que te glorifiques en gran manera, Dios, que tu palabra una vez más sea viva y eficaz y llegue hasta donde tenga que llegar en nuestras vidas, Señor, y que establezca tu consejo, tus mandatos, Señor, y haga conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús declaramos victoria, Señor, y declaramos respuesta y milagros sobre la vida de todo aquel que crea. Amén y amén. Dáselo fuerte. ¿Ok? Bien. El título del mensaje es Haz que suceda. ¿Ok? Dígaselo a alguien que esté cerca y dile: haz que suceda. ¿Ok? Haz que suceda. Hay cosas en la Biblia que llegan porque Dios las provoca. Y hay cosas que van a llegar a nuestra vida porque usted va a provocar la respuesta de Dios. Amén. Entonces, quiero ubicarte en la misma cita bíblica, Marcos capítulo 2, y vamos a leer del verso 1 al 12. Creo que ya se conocen esta historia de memoria. ¿Ok? Pero vamos a hacer la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y amén. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Verso 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Y quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate y toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Ok, bien, hay cosas que Dios va a provocar. En otras palabras, Dios no necesita bíblicamente de tu fe para provocar milagros. Amén. ¿Sabe dónde está eso, pastor? Cuando Jesús llegó al estanque de Betesda, se encontraba un hombre que desde hacía mucho tiempo yacía en ese lugar. Un hombre que creía en una tradición, que creía de pronto en una leyenda, que creía en lo que le habían dicho el ciego, lo que le había dicho el mudo en su lenguaje de señas, lo que le había dicho el paralítico, lo que le había dicho el leproso. Y él creyó en esa historia, que un ángel de vez en cuando aterrizaba al estanque y movía las aguas, y el que llegara primero a ese lugar iba a ser sanado. Entonces él tenía esa tradición y esa era su fe. ¿Sabe? Pero Jesús no necesitó la fe de ese hombre para sanarlo. Es más, en la conversación, cuando usted lee la conversación entre Jesús y el hombre, y el hombre que estaba lisiado, usted nota que él no le prestaba atención a las palabras del Señor. Y Jesús le preguntaba: ¿quieres ser sano? Y él decía: lo que pasa es que no tengo quien me lleve al momento de descender el ángel a las aguas. No tengo quien me pueda llevar. Imagínate, estaba el ciego. ¿Cómo lo va a llevar un ciego? Estaba el paralítico. ¿Cómo lo va a llevar otro paralítico? Estaba el mudo. Si el mudo no puede ni hablar. O sea, no había manera de avisarle cuando se apareciera el ángel, supuestamente. O sea, la mayor parte de la gente que estaba ahí, o sea, confiaba y tenía su fe en una leyenda, en una historia, en lo que ellos de pronto habían creído. Jesús no necesitó de la fe de ese hombre para sanarlo, pero hay momentos en los cuales tu fe va a provocar que un milagro se ocurra. Amén. ¿Le dice amén? Entonces, no podemos, escúcheme bien y hago un paréntesis antes de
desarrollar el tema, usted no puede encasillar a Dios de alguna manera de utilizar las formas para provocar milagros en la vida de nosotros, amén. Porque Dios puede utilizar tu fe y Dios no la puede utilizar, amén. Dios puede utilizar un momento en donde tú tal vez no estás creyendo para glorificarse, para dejar sentado que fue Dios quien provocó el milagro y que te dio la respuesta que estabas esperando. Pero Dios también necesita que en algunos momentos, como en el caso de este hombre que fue cargado, este paralítico que fue cargado por 4 personas, que en ese momento desataron su fe para provocar un milagro de parte del Señor. Ellos, escúcheme bien, en el caso del paralítico que estaba en el estanque de Bethesda, él no provocó el milagro, Jesús provocó el milagro. En este caso, estos hombres provocaron una respuesta de Jesús para la vida de esta persona, amén. Y de eso es lo que te quiero hablar. Hay momentos en los cuales tú puedes también hacer tu parte y provocar una respuesta de parte de Dios para tu vida, amén. Entonces, Marcos nos ubica en ese contexto. Ya lo hemos venido predicando desde hace varias semanas y quiero comenzar por donde terminé el día domingo. El paralítico estaba en la casa incorrecta, pero llegó a la casa correcta. Me dice amén. Llegó al lugar donde se provocaban las respuestas, donde se provocaban los milagros, en donde iba a encontrar su sanidad, amén. Entonces, cada vez que usted busca, cada vez que usted se acerca, cada vez que usted es una persona que se preocupa por acercarse al Señor, usted va a encontrar una respuesta de parte de Dios. Sencillo, si tú buscas, tú vas a hallar. Si tú tocas, vas a ver que se te va a abrir la puerta. Si tú tienes fe para creer que Dios puede provocar un milagro, Dios lo va a hacer, amén. ¿Sabes? Y esta palabra nos hace un llamado, o sea, yo creo que urgente, a provocar la respuesta de parte de Dios. Hay cosas que tal vez tú estás esperando, pero Dios también está esperando a que tú las provoques, amén. Hay trabajo, hay promociones, hay cosas que tú estás en este momento clamando, orando, y vienes a este lugar esperando una respuesta de parte de Dios. Pero también Dios quiere que vayas y salgas y toques puertas. Dios quiere que te prepares para de pronto esa promoción que el Señor tiene para ti. De alguna forma también uno como creyente, como hijo de Dios, tiene que provocar que los milagros sean provocados en nuestra vida, amén. ¿Sabes? Y fue el caso de estos hombres. ¿Por qué ocurrió ese milagro? ¿Ok? ¿Por qué ocurrió ese milagro? La clave está cuando Jesús vio la fe de ellos, cuando el Señor estaba predicando, cuando el Señor estaba en lo mejor del sermón, cuando el Señor estaba desatando una palabra, cuando ya había una atmósfera de milagros en ese lugar, el techo se abrió, ¿cierto? Y tú te imaginas toda la gente que estaba en ese lugar agolpada, y de pronto escuchan un ruido en ese lugar y quitan el eternit, quitan la paja, no sé cómo era el techo en aquella época, y entra la luz por ese lugar. Y te puedes imaginar todo el mundo en medio de una prédica, que en este momento, un día domingo, esto lleno, y se abra el techo y entra un paralítico y entra una persona que tiene una necesidad. Claro, todo el mundo despertó su atención hacia lo que estaba sucediendo allá arriba. ¿Sabes? Como te dije el domingo, o el Señor lo sanaba o el Señor lo levantaba del totazo que se iba a dar a ese hombre desde allá arriba. ¿Sabes? Pero la fe de ellos, amén. Diga conmigo, provocaron un milagro, amén. La fe de ellos provocó un milagro. Al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Hubo 2 milagros en ese lugar. Primero, que este hombre entregó su vida al Señor, amén. Ese fue el día en que ese hombre conoció al Señor por primera vez. Le dijo: tus pecados te son perdonados. Y lo segundo que provocó el milagro fue que él se levantó en ese instante, tomó su lecho y comenzó a caminar, amén. El tomar su lecho, una vez lo expliqué aquí, el lecho era con lo que convivió durante mucho tiempo, amén. Era con lo que tal vez se acostumbró a andar día tras día, amén. Era el lugar donde reposaba su dificultad, su enfermedad, donde tal vez era como el testigo y el compañero que lo acompañó en los peores momentos durante su enfermedad, amén. Y hoy este hombre, después de la declaración de Jesús, cargó su lecho, lo que lo imposibilitó, lo que lo limitó
quitó, lo que lo enfermó, lo que lo tuvo improductivo durante mucho tiempo, como señal de que Dios había provocado un milagro. Amén. Entonces hubo dos cosas que en ese momento provocaron una respuesta del Señor. Amén. Entonces la palabra que me está enseñando que hay cosas que yo puedo provocar que Dios haga en mi vida. Amén. ¿Sabes? Si las cosas no te están saliendo y las cosas no te están llegando, entonces yo tengo que tener la fe para provocar que esas cosas sucedan. Amén. De la manera correcta, ¿ok? De la manera en que Dios pueda respaldarme. Entonces, en ese contexto, quiero decirte varias cosas en esta noche. Primero, hay muchos tipos de metas, hay muchos tipos de planes, de propósitos y de cosas que todos los que estamos en esta sala, pues tenemos como objetivo para alcanzar en la vida. Amén. Pueden ser metas grandes, a largo plazo, pequeñas, a mediano plazo, pueden ser a corto plazo, cosas que tú deseas que Dios te resuelva en el día de hoy. Amén. Indistintamente, ¿sabes? Cuando estos hombres salieron, tal vez la Biblia nos muestra es el contexto inmediato del milagro. Cuando ellos llegaron a la casa e introdujeron al hombre por el techo. Pero yo te hice retroceder en el contexto. ¿Cuántos han visto Netflix aquí? ¿Cuántos pecadores ven Netflix? ¿Cuántos? Ok, tú ves Netflix y tú no te das cuenta, en algún momento tú te descuidas y tú estás en el presente y de pronto te hace retroceder al pasado. Y tú dices, ¿qué pasa? Tú se sientes como que la película te la cambiaron. Netflix y las plataformas de entretenimiento tienen esa particularidad. Entonces te ubicas en un contexto pasado para que tú sepas lo que está pasando. Si lo has visto, ¿ok? 9 días antes, ¿has visto ese mensaje? ¿Cierto? 2 meses antes, ¿cierto? O sea, yo te quiero ubicar en el contexto desde que ellos salieron de la casa. La Biblia no lo dice, pero de algún lugar ellos trajeron a ese tipo. De algún lugar, amén. Y venían agotados, venían cansados, pero tenían una meta. ¿Y la meta cuál era? ¿La meta cuál era? ¿La meta cuál era? ¿La meta cuál era, Carlos? Ayudarlo en sanidad. Ajá. ¿Cuál era la meta? Llegar hasta el Señor. Ajá. ¿Cuál era la meta, Eduardo? Cambiarle la vida. Exacto. Ok. ¿Hablamos de qué? De 2 milagros. ¿Cuál era la meta? De que ocurriera un milagro. No era de llegar hasta la puerta, porque la puerta estaba ocupada. La meta cuál era, porque ellos dijeron, si no entramos por la puerta, entramos por donde sea. Pero este tipo hoy tiene que salir sano de este lugar. La meta era ¿qué? Provocar un milagro. Y ellos sabían que donde estaba el Señor, ahí había respuesta. Ahí iba a haber un milagro. Amén. Entonces tenían una meta clara, hermano. Tenían un objetivo claro en el Señor. La pregunta que te quiero hacer cuando tú vienes a este lugar, cada miércoles y cada domingo, tú no vienes para gozarte solamente en unas alabanzas. No vienes para decir 2 o 4 amenes, amén. No vienes a tener un tiempo de refrigerio solamente. Tienes que tener una meta, amén. Tienes que venir tratando de provocar una respuesta de parte de Dios para tu vida, amén. Tienes que venir con el propósito de que Dios te va a llenar, de que Dios te va a cambiar, de que Dios te va a restaurar, de que Dios va a trabajar en tu corazón, de que Dios puede cambiar tu vida, de que Dios puede cambiar tu familia, de que Dios puede traer una sanidad, amén. ¿Sabes? No sé cuál es el propósito por el cual tú vienes. No sé si tus metas son grandes, a largo, a corto, a mediano plazo, si son pequeñas, si son fáciles, si son difíciles, amén. Quiero ubicarte en el contexto de ellos. No era fácil. Y era una meta a corto plazo. Y Dios le respondió, amén. Entonces, ¿dónde te quiero dejar y te quiero llevar? A que tú sepas que cada vez que viene a este lugar es la oportunidad para que Dios te responda, es la oportunidad para que Dios provoque un milagro, es la oportunidad para tu sanidad, es la oportunidad para que Dios restaure tu familia, es la oportunidad para que Dios sane tu corazón, amén. Entonces el problema no es tener metas, el problema está en alcanzarlas, porque de nada le hubiese servido a ellos llegar hasta la puerta y decirle, ¿sabes qué, mijo? Tú pesas mucho, así que te vamos a regresar, te vamos a mandar, porque esto está lleno, ¿cierto? La meta no solamente es venir, la meta es alcanzar el propósito por el cual tú estás llegando a este lugar. La meta es alcanzar el milagro y perseverar hasta que Dios lo haga. Recuerda las palabras de Jacob cuando peleó con
el ángel, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Amén. Si tú no me bendices, yo no me muevo de este lugar y no te voy a soltar. Amén. ¿Cuál es la meta tuya y cuál tienes que hacer? Pues perseverar hasta que Dios lo haga. Amén. Perseverar y tocar la puerta hasta que la puerta se abra. Creer, escúcheme bien, y perseverar hasta que el milagro aparezca, hasta que la sanidad llegue. Me dice amén si lo puede recibir. El problema no es tener metas, está en alcanzarlas. ¿Sabe? Porque es muy fácil hacer resoluciones, es muy fácil hacer planes, es muy fácil anhelar cosas. Amén. ¿Sabe? El tema es concretarlas. Todo el mundo anhela y todo el mundo tiene sueños. Y todo el mundo desea cosas. Amén. Claro que sí, todos los que estamos en esta sala tenemos un propósito en la vida. Y todos tenemos el deseo de hacer algo, concretar algo, alcanzar algo. Pero si tenemos la ayuda de Dios, mejor. Amén. Porque mis metas se tienen que extender, se tienen que ampliar. Porque sus pensamientos no son los míos y sus caminos mucho menos van a ser los míos. Amén. En ese sentido, Dios tiene sueños más grandes que los tuyos. En ese sentido, el profeta sabe que me está diciendo que Dios tiene caminos mejores para mi vida. No es que los tuyos sean malos, es que los de Dios son mejores. Amén. ¿Sabes? Y tal vez tú quieres un empleo, pero Dios quiere una restauración financiera para toda la vida, para tu vida. Amén. Tú quieres una oportunidad, tú quieres un emprendimiento, pero tú no sabes lo que Dios quiere hacer contigo el día de mañana. Me dice amén. Entonces tú hoy puedes estar sentado en esa banca, pero tú no sabes si de aquí a un año tú puedes estar en este lugar predicando la palabra del Señor. Amén. Yo no sé si de pronto, sabes, el don y el talento que Dios te ha dado es para que te pares en este púlpito y puedas cantarle a Dios, y puedas tocarle a Dios, y puedas ministrar a Dios. No sé. Pero te hablo de los planes que Dios tiene para con nosotros. Amén. Van mucho más allá de lo que tú anhelas. Entonces la pregunta es, pastor, ¿cómo se concreta todo eso? ¿Quién lo concreta? ¿Dios o yo? ¿Sabes? El tema no está en la pregunta, el tema está en la respuesta. Porque Dios siempre tiene. Desde que Dios, escúcheme bien, hay algo que usted hay algo que usted sabe, que yo lo acabo de leer, pero que no está escrito literalmente en la palabra. ¿Sabe? Cuando Jesús estaba viendo que ese hombre caía del techo, ¿sabe? Los fariseos decían en su corazón, pero ¿por qué Él puede perdonar pecado? ¿Quién es Él para perdonar pecado? Jesús ya sabía lo que ellos hablaban en su corazón y en su mente. Si Jesús sabía lo que los escribas estaban pensando y cavilando en su corazón, Jesús no sabía que de camino venían 4 hombres con un paralítico. Jesús nada lo sorprende, hermano. Al Señor nada lo sorprende. Así como la palabra que me está diciendo, que Jesús tenía la capacidad para saber que los escribas estaban hablando mal del milagro de salvación. Entonces Jesús también tenía que saber que ese paralítico venía de camino. Jesús también tenía que saber, y no lo sorprendió que ese hombre fuera lanzado desde el techo. Amén. ¿Sabes? Al Señor no lo sorprende nada de lo que está ocurriendo en tu vida. Amén. ¿Sabes? Así como hay una necesidad que hoy ha tocado tu puerta, también hay un milagro que viene de camino. Me dice amén. Dios ya sabe perfectamente el día de tu milagro. Dios sabe la puerta que tú necesitas que se te abra. Dios sabe el trabajo que tú necesitas para este tiempo, para restaurar tu economía. Dios sabe. ¿Sabe? El problema no es tener metas, el problema está en alcanzarlas, amén, concretarlas. Ahora, ¿cómo se concretan? Las metas las pone el Señor. Tienes que tener claro que las metas tuyas están por debajo de las que el Señor tiene para tu vida. ¿Sabes? Nunca trates de imponerle lo que tú deseas a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. ¿Sabes? Cuando uno está de la mano de Dios, tú tienes que confiar en que el Señor va a superar tus expectativas. Tú nunca lo vas a sorprender con lo que deseas hacer y con lo que deseas lograr, pero Él sí te puede sorprender una vez tú le digas: Señor,
Voy a dejar mis sueños a un lado para ir y perseguir lo que tú tienes para mí. Amén. Escúcheme bien. ¿Sabe? Yo te hice una pregunta el domingo. ¿Por qué estos hombres hicieron en un día lo que mucha gente, tal vez su familia, no hizo en muchos años por este paralítico? ¿Me dice amén? Porque aquí no se trataba de la fe del paralítico. El paralítico ni siquiera conocía a Jesús. Por eso lo primero que hizo el Señor fue perdonarle los pecados, porque no le conocía. Este hombre tenía que arrepentirse, pero ellos lo hicieron en un día, y en un día llegó la respuesta. Amén. Entonces, cuando tú haces las cosas correctamente, a la manera de Dios, Dios en cualquier momento te va a sorprender, familia. Las metas las pone Dios, los planes los diseña Él. Él dirige tu camino. Amén. Escúchame bien. De ninguna manera intentes tomar ese timón, porque no te va a ir de la manera como Dios estima que te tiene que ir. Amén. ¿Sabes que en la Biblia hay una historia de un hombre llamado Jonás? ¿Conoces a Jonás? Okay. ¿Conoces a algunos Jonás en tu vida? Dios le dijo, coge para Nínive, y él cogió para Tarsis. Escúchame bien, cogió un camino que no era el de él. Es más, el tipo fue y compró pasaje, gastó plata, porque cuando tú, escúchame bien, cambias los sueños de Dios por los tuyos, escúchame bien, te toca invertir en tus propios sueños. Pero cuando es Dios quien patrocina tus sueños, Dios es quien va a invertir en ti. Amén. Las cosas te van a llegar, las puertas se te van a abrir. ¿Sabes? Y el tipo cogió para otro lado. Y allá en Tarsis ocurrió una tragedia. Todos conocen la historia, me dice amén. ¿Sabe? Y Dios, escúchame bien, lo enderezó y lo llevó al camino que Él quería que estuviese. Entonces, hay decisiones, escúchame bien, que provocan pruebas en nuestra vida. Hay decisiones que provocan tormentas. Hay decisiones que nos meten en aprietos, amén. Porque a veces consideramos mejor la manera de hacer las cosas, las nuestras, que la de Dios. Me dice amén. ¿Saben? Leí algo muy gracioso de este hombre. La Biblia dice que después de que pasó eso, después de la historia del pez, después que él se arrepiente cuando estaba dentro de ese pez, y le dice, Señor, perdóname, tú eres misericordioso, perdón. Lo que hacemos todos cuando le embarramos. Señor, lloró, entonces lloraba y todo eso. Y Dios lo llevó y lo vomitó allá donde tenía que estar. Amén. Hay gente que no necesita tanta oración ni tanto ayuno, sino que lo vomita un pez donde Dios quiere que esté. Perdona que se lo diga así, pero sí me hago entender. O sea, de una o de otra manera, Dios te va a interesar. ¿Me dice amén? Dios te va a interesar. ¿Sabe? Y este hombre, esperando la destrucción de Nínive, dice la Biblia que hizo una enramada y hizo un pocotón de hojas y la puso ahí y se metió debajo de ella. Y tú sabes cómo es Dios de misericordioso, y le mostró su bondad e hizo que la enramada creciera y que el palo fuese frondoso, y el hombre quedó bien, ¿cierto? Quedó bien cubierto de tremenda sombra. Y Jonás estaba gozoso de ver la misericordia de Dios. Gracias, Dios, por la enramada. Tú eres Dios de misericordia. Aleluya. Habló en lenguas y todo. Escúcheme bien. Y de pronto dice que Dios levantó un gusano, y el gusano se comió el tallo de la enramada, y la sombra se fue, y el hombre quedó, dice que le ardía la cabeza de tanto sol que hacía en ese momento. O sea, hay que entender algo, ¿sabe? Esto parece gracioso, pero sencillamente es demostrándonos a través de la palabra que nosotros no podemos hacer lo que queremos. Amén. Cuando tú le entregas tu vida al Señor, escúcheme bien, tienes que hacer lo que Dios quiere. Y es sencillo, porque Dios lo que quiere es bendecirte. Lo que Dios quiere es prosperarte. Lo que Dios quiere es que te vaya bien. Ese es el anhelo de Dios. ¿Sabes? Pero a veces Dios nos dice, es para Nínive, y tú coges para Tarsis. Y Dios te dice, así te voy a prosperar. Y entonces tú quieres prosperar en tu propia manera. Esta es la puerta que tengo, pero no te gusta la puerta que Dios tiene para ti, te gusta la que tú quieres. Las metas las pone Dios. Si tú tienes claro eso, hermano, te va a ir bien. El alcanzar o no alcanzar nuestras metas tiene un gran impacto en nosotros.
en nuestra identidad, en nuestras relaciones, en nuestra autoimagen, en nuestras emociones y en nuestra mentalidad. Y estas áreas se van a ver afectadas positiva o negativamente por nuestra capacidad de alcanzar las metas o de fracasar en el intento. Amén. ¿Sabe? A nadie le gusta fracasar, ¿ok? Pero detrás de esa palabra hay mucha afectación en la vida de una persona. Amén. Si tú has hablado con una persona que ha fracasado, mentalmente es débil, emocionalmente está destruido. ¿Sabe? En sus pensamientos, el volver a intentarlo no está dentro de las posibilidades. El seguir avanzando, mucho menos. Amén. Por eso es que tú encuentras muchas personas que les ha ido mal en el matrimonio y no quieren darse una nueva oportunidad. Hay gente que la han maltratado tanto en un trabajo que no quiere volver a tocar una puerta de un empleo. Hay relaciones, hay noviazgos que no han funcionado. Y hay gente que ha estado tan herida con raíces de amargura que prefiere incluso, escúcheme bien, no tener una relación con el sexo opuesto, sino con una persona del mismo sexo, por haberse sentido tan lastimado o tan lastimada. Amén. ¿Sabe? Se afecta la identidad, las relaciones, la autoimagen, las emociones. Amén. ¿Sabe? Pero Josué capítulo 1, verso 8 nos da la clave que Dios estableció en tu palabra y tú la conoces. Pero aplicarlo a veces no es tan fácil, hermano. Porque Dios hace una demanda sobre cada uno de los que estamos aquí presentes y cada uno de los que conoce su palabra. Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche. Lo hemos leído, ¿cierto? Pero lo has leído correctamente para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. ¿Ok? No me digas de cómo tú piensas, dime de cómo el Señor dice que tienes que hacer las cosas. Amén. Porque de otra forma no conozco que funcione. La Biblia dice lo que no es de fe es pecado. O sea, me está diciendo la palabra que por muchas buenas intenciones que yo tenga para hacer las cosas, si no está incluido Dios, no es de fe. No es de fe, en mi fuerza. Ahora usted me puede decir y digo, claro, hay mucha gente que le va bien de esa manera, pero que no son cristianos. Pero nuestra vida la gobierna Dios. Ese es el bendito problema, que Dios no te va a dejar hacer lo que tú quieres. Y no porque quiera ser piedra de tropiezo, sino porque quiere lo mejor para ti. Amén. Porque entonces cierra Josué, harás prosperar tu camino y tendrás éxito, dice mi versión. Tendrás éxito. Si yo te hago una pregunta, ¿quiénes quieren éxito? Éxito. Todos queremos que nos vaya bien. Pero esta versión dice, y tendrás éxito. Nadie quiere fracasar. Te hago la pregunta, me vas a decir, yo no quiero fracasar. Todo el mundo quiere el éxito, que le vaya bien. Pero escúchame bien, aún en este camino, las cosas no son fáciles. Amén. Porque la demanda es que te comprometas con Dios. Y Dios se comprometerá contigo. Ahora bien, no solo eso, sino concretar nuestras metas es algo que tiene impacto en nuestra vida espiritual. Así como también lo tiene el postergar, abandonar o actuar con mediocridad. ¿Ok? ¿Sabes? Siempre entendí algo. Las cosas de Dios se hacen con excelencia. ¿Ok? Las cosas de Dios, solamente un amén. Las cosas de Dios se hacen con excelencia. ¿Ok? Usted tiene un Dios grande, poderoso. Dígame si le estoy mintiendo. Un Dios que prospera. Un Dios que quiere lo mejor para usted. Un Dios que sacó a su pueblo de 400 años de esclavitud para darle una tierra. Amén. Y sabe, no era cualquier tierra. Mucha gente dice, le entregó una tierra. Mucha gente que llegó a Canaán, digo, nos entregó una tierra habitada, nos entregó una tierra que había que conquistarla, nos entregó una tierra llena de gigantes, de enemigos. Y habló mal de la tierra. Es que Dios no te va a entregar un empleo donde no encuentres oposición. Dios no te va a entregar una relación donde no tengas ningún
ninguna diferencia, hermano. Estamos en la tierra, no estamos en la calle de oro. Vas a tener pleito con tu esposa, vas a tener pleito con tu novia, vas a tener pleito con amistades, vas a tener pleito con tu jefe, vas a encontrar oposición en el lugar de trabajo. Hay negocios donde no te va a ir de la mejor manera y tú diezmas y ofrendas y eres un buen creyente. Entonces dice en la Biblia que si tú eres fiel, en algún momento no te va a ir mal. A mí me han chocado el carro y yo diezmo desde que conocí al Señor. Y me ha tocado invertir y gastar dinero. Pero por eso yo no le voy a decir a Dios, no funciona lo que tú dices en tu palabra. Yo me he enfermado y yo nunca le he dicho a Dios, Señor, pero si tú moriste por mis enfermedades. Mi mamá murió un día antes de yo predicar, 2 días antes de yo predicar el domingo. Y yo prediqué en este altar y mucha gente no se enteró que mi mamá había fallecido. Entonces no somos inmunes y Dios no nos ha dado una póliza espiritual que te garantice que nunca el día malo no va a aparecer. Claro que va a aparecer, amén. Pero tenemos la fortaleza y el respaldo de Él para saber que en medio de esa batalla Dios va a estar con nosotros. Dios va a estar con nosotros, amén. ¿Sabe? Acostúmbrate siempre a hablar lo mejor. Hablar lo mejor. ¿Sabe? Yo nunca le dije a mi hijo, nunca le dije a mi sobrino que venía a este lugar, no me hables de que no tienes, no me hables de que no puedes, no me hables de que no lo vas a alcanzar, pero es que no hay los recursos. Claro, pero ¿quién es el que te respalda? El dueño de la tierra y de su plenitud, amén. ¿Sabes? Y si tú crees en un Dios de milagros, a mí no me interesa si tengo o no puedo. Amén. Si hay gente mejor, más calificada que yo, a mí lo que me interesa es que Dios me respalda. Amén. Y Dios hará cualquier cosa cuando se trate de uno de sus hijos. Amén. ¿Sabes? No te acostumbres a hablar de una manera mediocre. Daniel capítulo 6, verso 3. Dice, ¿lo tienes? Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y los sátrapas, porque había en él un espíritu que extraordinario. Amén. Espíritu con E mayúscula, ¿qué significa? Que este hombre tenía una mentalidad de ganador. A él no le importaba que estaba en Babilonia, a él no le importaba que su jefe adorara a otros dioses, a él no le importaba que comían comidas dedicadas a los ídolos, a él no le importaba que la mayoría de la gente que lo rodeaba no eran hebreos, a él no le importaba que había imposibilidades para orar y desarrollar su fe, no podía ir a un templo, no podía ir a una iglesia, no le importaba, hermano, pero tenía un espíritu extraordinario. La Biblia lo deja registrado. ¿Por qué? Porque era excelente en todo lo que hacía. Amén. ¿Sabe? Ahí podía estar alguien de esa región, alguien más fiel, amigo del rey. ¿Sabe? Pero cuando yo leí que cambiaron los reyes, que cambiaron los gobernantes, y Daniel permaneció durante 4 generaciones de gobierno, 4 gobiernos, amén, no generaciones, 4 gobiernos. Yo me impresioné. ¿Sabe? Porque todos querían a Daniel. Había cambio de gabinete, pero Daniel se queda. Había cambio de ministros, pero Daniel se queda. Amén. Había cambio de vicepresidente. No vamos a pensar en un babilónico, vamos a pensar en Daniel. ¿Sabes qué dice? Que el rey pensó que él podía estar a cargo del reino. Amén. ¿Saben? Eso es lo que hace Dios, amén, en medio de situaciones de imposibilidad, en donde ve gente perseverante, en donde ve gente de fe, le da gracia y favor, escúchame bien, aún delante de los impíos, para que esa persona sea prosperada y sea bendecida. Amén. Así que vamos a estar en pie. Levántate en esta noche y vamos a orar, confiando en que Dios tiene una puerta para cada uno de nosotros. Amén. Tienes que hacer, escúchame bien, tienes que provocarlo, tienes que hacer que suceda. Hay cosas que Dios no va a provocar en tu hogar, en tu relación.
si no se pide perdón, hermano. Dios no va a venir a pedir perdón. Dios no va a venir a sanar heridas que tú puedes sanarlas, reconociendo que te has equivocado, reconociendo, mujer, que tal vez fallaste, reconociendo, papá, que hay cosas que tengo que mejorar, reconociendo, hijos, que hay que respetar la autoridad de los padres. Hay cosas que no van a mejorar si usted no las provoca, hermano. Hay relaciones que no van a cambiar si usted no reconoce que se equivocó, no pide perdón, no sana las heridas. Hay cosas que no van a suceder, escúchame bien. El hecho de que las puertas se te cierren no significa que tengas que dejar de tocar. Tienes que seguir perseverando, amén. ¿Sabes? Y si es Dios quien guía tu proceso, si es Dios quien ha colocado en tu corazón el avanzar o el conquistar algo, hazlo a la manera de Dios, amén. Por difícil que sea, era difícil. ¿Sabes? Yo he predicado 3 veces seguidas de este texto. Y puedo seguir predicando del domingo y el miércoles. Y veo cómo Dios me habla. ¿Sabes? Y le hablo a personas porque esto no era fácil, hermano. ¿Sabes? No fue el milagro que ocurrió junto a la calle cuando Bartimeo fue sanado y Jesús pasaba. No fue un milagro que Jesús provocó en el sermón del monte donde la gente estaba recostada. Pues la Biblia dice que los discípulos dieron la orden de que se recostaran sobre la grama. Fue un milagro que ellos provocaron. Entonces te estoy mostrando bíblicamente que también hay una manera en donde Jesús responde a nuestra fe. Amén. Donde el Señor nos está diciendo en esta noche, persevera. Amén. Se te cerró una puerta, toca otra diferente. Amén. Lo hiciste de esta manera, ellos lo hicieron de una manera diferente. Hazlo de una manera diferente. Tal vez Dios no quiere un trabajo para este tiempo y Dios quiere hacer de ti un empresario. Tal vez Dios no quiere que te ganes un salario para mejorar de alguna forma tu condición. Tal vez Dios te quiere dar lo tuyo propio. No sé cuáles son tus metas y tus expectativas, pero te he predicado de un Dios que responde a la fe cuando hay alguien que se atreve a intentarlo. Amén. A la manera de Dios, a la manera como Dios va a responder a tu fe. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche estamos delante de ti, confiando en tu palabra. Señor, creo que esta palabra, Señor, es viva y eficaz y ahora mismo se desata, se planta en cada corazón, Padre, en cada pensamiento y se establece, Señor, en personas que hoy han decidido tomarla y declararla sobre su vida, declararla sobre su condición, declararla sobre su situación, declararla sobre las circunstancias que en este momento están viviendo y están enfrentando, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, cualquiera que sea la necesidad, cualquiera que sea la enfermedad, cualquiera que sea el milagro que ellos necesitan, Dios, hazlo en esta misma hora, Señor. Se tú sanando, Señor, y aliviando todo dolor, todo malestar con el que llegó, Dios, cualquier persona en este lugar. Se tú sanando, Padre, todo tipo de problemas físicos que en este momento haya sobre los cuerpos, Padre. Dios, en el nombre poderoso de Jesús, se tú restaurando y rompiendo cadenas en esta noche de enfermedades, Padre, congénitas, de enfermedades, Señor, crónicas, de enfermedades imposible para la ciencia de sanar. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, muévete con poder, así como hiciste con este hombre, Padre, que había estado viciado, Señor, desde hace mucho tiempo. Tú lo levantaste, Padre. Señor, levanta al que necesita ser levantado. Dios, en esta noche, Señor, los que llegaron por un milagro, los que llegaron por una respuesta, los que necesitan un trabajo, los que necesitan una puerta, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, glorifícate sobre ellos, Padre. Dios, los dineros que están retenidos, Padre, los dineros que no se han desatado, Padre, los dineros, Señor, que en este momento, Dios,
la legalidad todavía, Señor, no los aprueba, no los desata. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, desátalos en esta semana, desátalos en esta semana, desátalos en esta semana, desátalos en esta semana. Sé obediente con lo que Dios quiere para tu vida y el Señor nos va a desatar, el Señor va a abrir la puerta. Comprométete con Dios como se comprometió este hombre, ¿sabes? Y escucharás del Señor. Toma tu lecho y anda, amén. Toma tu milagro y camina conmigo. Toma la sanidad y levántate. Toma el trabajo y camina conmigo. Toma tu hogar, tu familia y tus hijos y levántate y anda. ¿Sabes? Hay una respuesta en esta noche. Dios tiene un milagro para tu vida, para tu casa, para tu familia. ¿Sabes? Cada vez que vengas a este lugar, ven con la expectativa de que el Señor hará grandes cosas en ti. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche declaramos victoria, Padre. Declaramos victoria sobre la enfermedad. Declaramos victoria sobre toda crisis y situación financiera. Declaramos victoria sobre todo tipo de escasez. Declaramos victoria sobre todo tipo de oposición terrenal o espiritual sobre nuestra vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos victoria sobre toda oscuridad, sobre toda oposición espiritual. Se rompen cadenas, Señor. Todo corazón cautivo en esta noche es libre en esta hora. Todo pensamiento que hay sobre tu vida, ahora mismo sobre ti, todo pensamiento de no poder, de no alcanzar, hay caídas que Dios va a recompensar, amén. La caída de ayer no significa que vas a volver a fracasar. Dios quiere darle esta palabra a alguien. Los fracasos de tiempos pasados no significa que las victorias futuras no van a llegar, amén. Hay alguien que necesita escuchar, vuélvelo a intentar, vuelve a tocar puertas, vuelve a dar esos pasos de fe, amén. ¿Sabes? En esta noche creo firmemente que Dios va a provocar respuestas inusuales. Este milagro no fue cualquier milagro, no fue un milagro usual, no fue un milagro que sucedió de manera normal. Estos hombres hicieron cosas inusuales, amén. Y yo quiero declarar en esta noche que a partir del momento que tú comiences a hacer cosas que no hacías antes, por el Señor te va a sorprender, amén. ¿Sabes? Si antes venías una sola vez, ahora vas a venir a los 3 cultos semanales. Si antes orabas media hora, ahora vas a orar 2 horas, amén. ¿Quieres ver milagros inusuales? Comienza a hacer cosas inusuales, amén. Señor, te damos las gracias y te bendecimos. Toda la gloria y toda la honra es para ti, amén y amén. Dáselo fuerte, dáselo más fuerte, amén. Bendiga al que está a su lado.